Sí, buenos días, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos. Y si usted nos visita por primera, segunda vez, siéntase bienvenido. Es el propósito de Dios que el día de hoy estemos atentos, que estemos conscientes y que hoy nos podamos acercar con libertad a Dios para poder recibir su palabra, para poder ser enseñados por Dios. Sean bienvenidos, hermanos. Me gustaría que fuéramos directamente a la Escritura, libro de Génesis, capítulo 1, por favor. Libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer el verso 31, por favor. Génesis 1, 31. Si no lo tienes, si no traes Biblia, está apareciendo en la pantalla. Génesis 1, 31. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice la Escritura: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Una vez más, yo quiero que leamos este texto. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El pasaje habla acerca de la creación de Dios y de lo que creó Dios y todo lo que creó Dios. Y dice la Escritura que todo lo que creó Dios era bueno. Todo lo que creó Dios. Él había formado la tierra, había dado vida a la tierra, y aquí señala que todo lo que creó Dios era bueno. Y ya vimos, hermanos, que Él diseñó la familia. Vimos nosotros que el propósito de Dios o el diseño de la familia fue creado por Dios y fue perfecto y era bueno. Y hoy vamos a hablar del amor de Dios dentro de la familia, en el matrimonio. Hoy vamos a hablar del amor de Dios en el matrimonio, el diseño de Dios en el matrimonio. Y es una de las cosas, hermanos, que yo quisiera tal vez en algunos puntos tocar, que es una de las cosas más descuidadas del ser humano. El matrimonio, hermanos. Muchas veces, estando jóvenes, buscando una pareja, ansiamos, anhelamos una vida matrimonial, y cuando la tenemos es una de las cosas más descuidadas. Y de acuerdo al diseño de Dios, muchos de nosotros lo que hacemos es caminar conforme a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos, mas cuando conocemos la palabra de Dios descuidamos este punto a tal grado, hermanos, que muchas disoluciones, muchos problemas son creados por la falta de conocimiento de Dios en el matrimonio, y fueron hechos, hermanos. Pero bendito es Dios que Él puede restaurar lo más quebrado, hermano. Él puede cambiar y hacerlo todo nuevo. Tan descuidado es, hermanos, que las semanas pasadas estuvimos hablando de que iba a haber una enseñanza del matrimonio, y muchos no les interesa la enseñanza del matrimonio. Al día de ayer, hermanos, tú sabes las celebraciones, y tuve que salir como a las 8 o 9 de la noche. Un mar de gente, hermanos. Papás, mamás y niños. Un llamado a lo que celebran, hermano. Pero cuando se les dice, mira, hoy se acabó, hermanos, hoy se acabó ese caminar y eso. Y ayer tal vez con los niños, los papás, yo veía que parece como que los aman y los llevan y esto, aunque hoy ya lo estén reprendiendo, aunque hoy no los estén guiando, aunque el día de ayer fue momentáneo y el día de hoy hay golpes, el día de hoy tal vez ya ayer ya hubo problemas familiares, y el día de hoy el niño ya está batallando. Ayer fueron dulces y hoy son golpes, porque se descuida el matrimonio.
porque se descuida la familia. Ayer era un mar de gente, hay un llamado, miren, un llamado de Dios para el matrimonio y no hay personas, pero un llamado del mundo a la familia y ahí todos. Por eso es importante que tú transmitas, es importante que tú te apropies del mensaje, es importante que tú veas cómo está tu vida, tu matrimonio. Y aunque muchas veces puede haber tal vez aquí personas que no se han casado, hermanos, no significa que si tú no eres casado, no sepas un principio, no hables del matrimonio, porque todo está escrito aquí. Todo viene aquí en la palabra de Dios. Afecta cuando se descuida a cada uno de los integrantes, hermanos. Cuando alguien descuida el matrimonio, afectas a la mujer o afectas al hombre, afectas a los hijos. Pero cuando no se pone atención en el matrimonio, pasa eso. Debemos considerar que es un diseño de Dios y estar siempre atentos, porque el diseño de Dios está bajo ataque. El diseño que creó Dios, siempre hay un enemigo que quiere destruir lo que Dios diseñó. Quiere negar lo que hizo Dios y dice Dios que lo que había hecho era bueno. Y cuando nosotros meditamos hasta dónde hemos llegado y hasta dónde eso ha sido bueno, a veces nosotros podemos darnos cuenta que esto que Dios diseñó ha sido tan destruido, tan golpeado. El hermano decía que hoy hay matrimonios de papel que se rompen en un instante. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Qué vamos a hacer con nuestro matrimonio? ¿O qué hicimos con nuestro matrimonio? Por eso el día de hoy, y aunque tal vez hoy no tengamos un matrimonio, hoy estemos bajo, tal vez solos o aparte o no sé, nosotros vinimos de un matrimonio. Nosotros vivimos en un matrimonio, nacimos porque fuimos unión de un hombre y una mujer. Y eso es importante. Tenemos que ver qué hemos hecho. Por eso, hermanos, antes de continuar, yo quisiera que oráramos a Dios. Y hoy le pidiéramos a Dios dirección. Es tan importante este mensaje para nuestra familia. ¿Por qué? Porque es la base, es el fundamento, hermanos. Yo te invito a que cerremos los ojos, hermanos, y oremos a Dios. Y pidamos a Dios dirección. Que el Señor nos hable, que el día de hoy escuchemos su voz y que la pongamos por obra. Querido Dios, muchas gracias te damos, porque tienes cuidado de nosotros. Porque, Señor, el día de hoy, Señor, tú estás más interesado que nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, nos damos cuenta que estás tan preocupado, tan interesado en hablarnos del matrimonio, que, Señor, en todo momento tú, Señor, nos has llamado, Señor, para que veamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, Señor. Por eso el día de hoy yo te ruego, Señor, que nos hables, que nos guíes, Señor, que nos enseñes. Y, Padre, hoy queremos ver el matrimonio bíblico. Señor, queremos estar delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que lo importante, lo principal es darte gloria y honra en nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, Señor, el mensaje. Ayuda a cada uno de los presentes y te pido dirección, Señor. Que seas tú, Señor, quien me guíe, Señor, a transmitir el mensaje, Señor. Que no sean vivencias, experiencias, que solamente sea tu palabra la que nos acuda, Señor. Ayúdame, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, dándote gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Quisiera iniciar, hermanos, con una ilustración. Muchas veces sabemos que las mujeres, hermano, las amas de casa, son muy detallistas, muchas de ellas, hermanos. Conocemos mujeres, hermanos, que tienen la alacena acomodada de una u otra manera. Cuando limpian por acá, limpian por allá.
Y saben que está sucio, saben dónde van las cosas, saben dónde va la basura, saben dónde va la ropa, cuándo se dobla la ropa, cómo se dobla la ropa. Todos los detalles lo saben en el hogar. Hay muchas mujeres que tienen virtudes de esa manera. Y tienen todo de una y de otra y de otra y de otra manera. Cuando Dios creó el matrimonio, no se le pasó ningún detalle, hermanos. Todos los detalles del matrimonio, Él los especificó, todos. Tuve la oportunidad de conocer el testimonio de personas que viven en un penal. Y una vez el testimonio era de que en un penal había una celda, hermanos, y esa celda obviamente sobrepoblada, vivían 25 personas en esa celda, de las cuales 23 venían de un matrimonio disuelto, hermanos, de un problema familiar que hubo. Y entonces el patrón, la mayoría del patrón ahí en ese lugar, en esa celda es que el papá los abandonó. Es que la mamá traicionó al papá, es que no se entendieron, es que había problemas, y entonces hubo un matrimonio disfuncional de los cuales hubieron hijos y los hijos llegaron ahí. 23 de 25 venían de un matrimonio destruido. ¿Y qué está pasando con el de nosotros? ¿Qué está pasando con nuestro matrimonio? ¿O qué pasó con nuestro matrimonio? Hoy tenemos que ver muchas veces, hermanos, cuál fue el diseño perfecto y de alguna manera qué estamos haciendo o qué hicimos. Porque muchas veces o destruimos o destruyeron nuestro matrimonio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer delante de Dios? Cuando ya no hay solución, cuando ya se hizo el problema grande. Vamos a ver, hermanos, que Dios puso todos los detalles para que un matrimonio viva correctamente delante de Dios, correctamente. Vamos a ver por lo menos 7 puntos, hermanos, bíblicos de un matrimonio, para que veamos cómo está nuestro matrimonio, cómo estuvo y cómo está nuestra vida. Lo que Dios especificó de un matrimonio. Es hermoso ver, hermanos, personas que vienen con un matrimonio completo, pero a veces no significa que vengan juntos y vivan bien, hermanos. Eso es muy lamentable cuando a veces se acercan a la iglesia, están en la iglesia y no viven conforme al mandato divino. Por eso el día de hoy vamos a ver un matrimonio o el amor de Dios en el matrimonio. El amor de Dios en el matrimonio. Primeramente vamos a ver qué es el matrimonio, hermanos. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. Es un pacto que se establece y se hace entre un hombre y una mujer delante de Dios. Está basada en el amor, la fidelidad y el compañerismo, con el propósito de procrear hijos, criarlos, vivir en apoyo mutuo, y también es una institución permanente, hermanos. No es probar, no es experimentar, pero como cristiano a veces resulta muchas veces imposible seguir estos pasos o seguir este pacto. Vamos a ir primeramente que es un pacto divino, hermanos. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 2. Verso 23 y verso 24. Esto lo estableció el Señor, hermanos. Antes que estableciera una iglesia, ya había formado el matrimonio. Antes que estableciera otra cosa, el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Entre qué? Un hombre y una mujer, un pacto divino, un decreto de Dios.
Dice la Escritura en el verso 23, está hablando el Señor. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y dice el verso 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establecía el matrimonio desde el principio, desde el libro de Génesis. Era un decreto divino. El Señor estaba estableciendo, no como hoy, hermanos, que de repente hablan de ideología y de género, creo que le llaman, algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero no nos vamos a meter en eso. Hoy vamos a ver lo que Dios dijo. Un matrimonio es establecido entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer. Y es un pacto entre dos personas delante de Dios. No es algo que se pueda pactar de otra manera y que yo pueda hacerlo y deshacerlo a mi manera. No es un pacto que hoy pueda ser como cuando haces un contrato y compras un coche y tienes una factura y dices: voy a comprar un coche, no me gustó y lo voy a vender. No es así, hermanos. El matrimonio no fue diseñado por Dios para que hoy hagas un pacto, un contrato y luego lo puedas romper cuando tú quieras, cuando ya no te guste, y después decir: hoy deshago ese contrato. No es así, hermanos. El Señor Jesús, ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, nos dio la instrucción, hermanos. Mateo 19, verso 3 al verso 6, por favor. No es que hoy diga: ya no me gustó. No es que hoy diga, vamos a ver después, porque es importante que tengamos una elección correcta de parte de Dios. Ahorita estamos viendo que es un pacto de Dios que tú y yo no debemos romper, que no fue diseñado para que tú y yo agarramos y digamos: hoy no quiero, porque fue algo decretado por Dios. Verso 3, capítulo 19 de Mateo, dice la Escritura: entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al ser humano deshacer el pacto que Dios hizo? ¿Es lícito separarte por cualquier causa? Ya no me gusta, ya no me entiendo, ya es lícito, dice el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? El que creó, el que diseñó el matrimonio, los hizo hombre y mujer. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios hizo no es de que le preguntaron a Jesús: ¿es lícito separarte de tu esposo o tu esposa por cualquier causa? ¿Es lícito que ya no me gustó, ya no me entendí, ya no nos comprendemos, hay que separarnos? Es un pacto divino y el Señor Jesús dice: el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el Señor, lo que ahí en el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe el pensamiento del hombre, no lo separe las creencias del hombre, no lo separe el carácter del hombre. Querido hermano, como cristianos, como personas que amamos a Dios, por eso es importante el amor de Dios en el matrimonio. Porque cuando Jesús está en medio del matrimonio, no hay cosa que el enemigo pueda destruir, no hay cosa que el enemigo pueda deshacer. Entonces podemos ver que es un pacto divino.
Es un contrato que hacemos delante de Dios, testificando que nos unimos. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos que hay uniones libres, no han hecho un pacto delante de Dios. No es correcta la unión. Tenemos que hacer lo posible, hermanos. ¿Por qué? Por hacer ese pacto delante de Dios, por hacer ese contrato, ese mandato que Dios estableció. Es un pacto divino. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios lo estableció. Y entonces cuando Dios dice y le preguntan, ¿es lícito repudiar? ¿Es lícito separarme? ¿Es lícito? Hermano, cuando tú te unes a tu esposo o a tu esposa, no estás pensando en divorciarte. Bueno, hay quien dice que sí, pero eso no es bíblico, hermano. Hay quien quiere probar, pero eso no es lo correcto. Por eso es importante que Jesús esté en el matrimonio. ¿Qué más? Número 2, dice que son una sola carne, hermanos. Una unión, no solamente cuando dice, vemos una vez más el verso 5, hermano. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? Y los dos serán una sola carne. Hermanos, no solamente Dios está hablando de una unión física, de una relación. No solamente dice que es una unión física, es importante, vamos a verlo también, es un punto. Como yo les decía, una mujer cuando es detallista no se le va una cosa, a Dios tampoco se le fue ninguna cosa, y todas son importantes, hermano, todas son importantes. Pero la Escritura que habla, hermanos, que es una unión, y no solamente vamos a ver que es una unión sexual física necesaria que Dios estipuló, sino también una unión espiritual. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 5, por favor. Antiguo Testamento, hermanos, libro de los Proverbios, capítulo 5, verso 18, hermanos. Y verso 19. El Señor habla acerca de esa relación que debe de haber. No solamente es una relación íntima, sino una relación espiritual, una relación en la cual estemos en un sentir también. Dice en el verso 18, el capítulo 5 de los Proverbios, verso 18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La Biblia no solamente es un libro religioso, es un libro que nos va a decir de la manera correcta que tengamos que vivir con la esposa o con el esposo, de la manera correcta en la cual nosotros tengamos que estar correctamente con el esposo o la esposa. Alégrate con la mujer de tu juventud, gózate. No solamente dice la Escritura no solamente hemos visto, hermanos, que es un pacto divino, sino es una unión. Ya no son dos, sino es uno. Así como una unión íntima nos lleva a darnos un gozo, nos lleva a estar en unión con nuestra pareja, también una forma de pensar, una forma espiritual, en una forma en la cual caminemos juntos. Número 3, vamos a ver que en el matrimonio debe de haber amor y respeto mutuo. Amor y respeto mutuo, hermanos. El marido debe de amar a su esposa y la esposa respetar a su esposo. Estos son principios bíblicos. A veces cuando te sales de estos principios, por eso llegaron los problemas, por eso vinieron las disoluciones. Porque sí hicimos un pacto, sí nos entregamos físicamente y tal vez con el mismo pensamiento al principio, pero ¿qué pasó con ese amor y respeto mutuo? Se empezó a perder, empezamos a hacerlo a nuestra manera. Tú puedes ver matrimonios disueltos por faltarle
empezar a faltar este punto, por amor y por respeto. Acompáñame lo que dice el libro de Efesios, hermano, capítulo 5. El apóstol Pablo nos habla de la manera en la cual nosotros podemos o debemos de ver a nuestra esposa y como el esposo también a la esposa. Efesios capítulo 5, verso 25, hermanos. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesús no estipuló nada por su iglesia, dio su vida. Pero muchas veces, hermanos, en el matrimonio, cuando empieza el amor, cuando empieza el matrimonio, empiezas a ver que de repente hay algo que ya no te agradó, hay algo que ya no entendiste. Y entonces empieza a ver el rechazo, ya no soportas, hay descarácter. Pero el Señor Jesús no le importó si tú y éramos como éramos. Él dio su vida. Y entonces dice en la Escritura, el apóstol Pablo, que el marido, dice en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Yo te pregunto, hermano, ¿amas a tu esposa? ¿De verdad amas y cuidas a tu esposa? ¿Has hecho eso? ¿Has tenido ese detalle en ver cómo estás amando a tu esposa? ¿O solamente la tienes ya porque es como un contrato que tú tuviste y ahora ya es tu pertenencia? ¿Cómo has amado a tu esposa? Dice ahí en el verso 24, fíjate lo que dice de la esposa. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, este texto muchas veces el hombre lo toma como que sujétate, porque la Escritura dice que te tienes que sujetar a mí, porque tienes que hacer lo que yo digo, porque así dice la Escritura. Pero se olvidan que está el verso 28. Y en el verso 28 el apóstol Pablo dice: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y entonces, cuando tú entiendes que debes de amar a tu esposa, que debes de cubrir a tu esposa, que debes de respetar a tu esposa como a tu propio cuerpo, que no debes de faltarle a tu esposa, mira, la esposa inmediatamente va a sujetarse. La esposa inmediatamente va a estar atenta al esposo. Dice ahí en el verso 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermano, cuando estos principios se empiezan a torcer, tú puedes ver que las familias empiezan a destruirse. Cuando tú empiezas a ver estos principios, incluso cuando tú los ves en un matrimonio, a un cristiano, hermano, aún personas que buscan y empiezan a quebrar estos principios, hermanos, ¿sabes qué? Ya hay problemas familiares. ¿Te has puesto a pensar dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? Se empezó a perder el respeto y el amor. Se empezó a perder la sujeción y el amor del esposo a la esposa. Porque este principio bíblico lo empezaron a hacer a un lado, hermanos. ¿Sabes? Muchas disoluciones de matrimonios empiezan por esto. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi esposa, no la voy a traicionar, hermano. Si yo amo a mi esposa, no voy a ofenderla, no quiero algo malo para ella. Si yo amo a mi esposa, voy a respetarla. Y cuando un varón deja de amar a su esposa, deja de ver a su esposa, empieza a poner la mirada en otro lado. Y sabes, lo que empieza a pasar es problemas matrimoniales.
problemas matrimoniales. Amor y respeto mutuo debe de haber. ¿Qué más, hermano? Debe de ser permanente. Es un pacto de por vida. La Biblia, ya lo vimos, rechaza el divorcio, rechaza el divorcio. Cristo no vino a unir a una pareja y que tú tomes decisiones y digas ya no. ¿Has visto? ¿Te has puesto a pensar si no tienes esposo o esposa? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué has hecho? Porque muchas veces, hermanos, alguien tomó la decisión de hacer lo incorrecto. Y gloria a Dios, hermano, cuando alguien se queda solo y sigue con Cristo, hermano. Porque a veces es tropiezo, hermanos. Pero te has puesto a pensar, ¿dónde está? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? Tiene que ser, dice la Escritura, de una manera perpetua, con permanencia. Es un pacto de por vida. Una vez más vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19, hermanos. El Señor Jesús, en el pasaje que estábamos viendo, incluso habla acerca de que esto debe de ser permanente. Siempre, hermanos, siempre vamos a estar a favor del matrimonio. Siempre. Para Cristo siempre hay una solución. Para Cristo siempre hay una respuesta a algo que está destruido. Siempre, hermano. Mateo capítulo 19, verso 7. El Señor Jesús da una indicación, salvo por una indicación de que alguien pueda separarse. Cuando no, hermano, mira, evita el detalle de que, hermano, es que ya no me entiendo. Cristo puede transformar y cambiar. Dice la Escritura, verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué por la dureza de su corazón? ¿Qué Dios cuando estuviste con tu esposa, tu esposo, no hiciste un pacto hasta que la muerte los separe? ¿Qué no dijiste, Señor, yo quiero estar con ella hasta que la muerte los separe? ¿Por qué no está entonces ahí? ¿Por qué no estás a un lado de ella? ¿O por qué no está a un lado tuyo? Por la dureza del corazón, porque muchas personas endurecen su corazón a la voz de Cristo. Y dice, por eso el Señor mandó o permitió, mas dice al principio no fue así. Dios no estipuló eso. Cuando Él dijo, serán una sola carne, Dios no estaba pensando, pero se van a divorciar si ya no se entienden. Oye, Adán, si tú encuentras a otra mujer, mira, puedes tomarla. Al principio no fue así. Dice ahí en el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermano, a veces nosotros pensamos que esto es muy exagerado. No debemos llegar a este punto, hermano. No debes llegar. Pero si llega a llegar, es por la dureza del corazón de uno. Alguien faltó al matrimonio. Alguno tomó esa decisión. Y por esa dureza de ese corazón, dice el Señor, te puede separar. Pero no tiene que ser así al principio, dice. No debe ser así. Por eso el Señor estipuló que los matrimonios no son light, los matrimonios no son para un día. Y si te lo estoy compartiendo, hermano, es porque Dios establece o quiere que tú estés a un lado de tu pareja, a un lado de tu esposo o de tu esposa.
Él puede restaurar, claro que puede restaurar. Él puede cambiar el corazón más duro, sí, pero por la dureza del corazón muchas veces el Señor permite eso. Pero puede establecerlo, puede hacerlo, claro que puede hacer. Puede cambiar la forma más difícil del matrimonio, lo puede hacer. Y hay testimonios, hermanos, de muchos casos en donde cuando Cristo viene a un matrimonio, Cristo lo transforma. No importa, hermanos, que tan lejos hayan ido, no importa. Lo más terrible sería, hermanos, vivir unidos como cristianos pareciendo enemigos. Eso sí es terrible, porque conoces los principios, porque cómo vives con tu esposo o tu esposa. A veces cuando alguno falla dice: Señor, ten misericordia, Señor, yo me uno a ti y yo te sigo, Señor. Pero ¿qué hay cuando vives, cuando estás en un hogar con tu matrimonio y es pleito y eres cristiano? ¿Dónde está el orden divino? ¿Dónde está la sujeción a Dios? ¿Qué hay de eso? El matrimonio no fue light, hermanos. No hay que rechazar. Fíjate lo que dice la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios. Es un pacto de por vida. Capítulo 7. Por eso Dios no es de que, es que ya no me entiendo, hermano, ¿qué voy a hacer con mi esposo? Ya no me entiendo, hermano, ¿qué voy a hacer con mi esposa? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10 y verso 11, por favor. Está hablando el apóstol Pablo, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, a los que se casaron, dice: mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La Biblia en todo momento, hermano, no fomenta el divorcio. En todo momento la Escritura habla acerca de esa unión. Tú y yo venimos de una unión. ¿O acaso te has puesto a pensar que uno está contento si tu papá o tu mamá se hubiesen separado? Yo veo niños, hermanos, que lo que buscan es que sus padres estén unidos. Nunca me hubiese gustado que mi papá y mi mamá se separaran. Nunca. Vengo de un matrimonio. Tú y yo venimos de un matrimonio. Pero muchas veces llega a pasar. El apóstol Pablo dice: mando no yo, sino el Señor, que la mujer, dice ahí en el verso 10 una vez más, para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y entonces el marido va a decir: ¿ya viste? Aquí te tienes que aguantar. Pero si amas a tu esposa, como vimos que dice el apóstol Pablo, que los maridos amen a sus mujeres, tú no le vas a hacer daño, hermano. Dice en el verso 11: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Son principios bíblicos. Dios no fomenta el divorcio, hermanos, en ningún momento. ¿Qué más? Debe de haber un compañerismo y apoyo. Y en este punto va a tenerme un poquito, hermanos. Porque nosotros cuando nos casamos, cuando caminamos, debe de haber un compañerismo. Debe de haber comunicación. Debes de resolver los problemas antes de sacar problemas. ¿Sabes? Muchos de los problemas vienen porque no hay comunicación y no hay compañerismo. Muchos de los problemas familiares es porque ven el problema, pero no están viendo la solución bíblica.
Están viendo uno y otro, pero no ven. Cuando una persona se está equivocando y estás viendo que se está equivocando y tú le muestras cómo el Señor lo que tenga que hacer, lo que dice el Señor que tenga que hacer y lo hace, compone el matrimonio. Pero si no, hermano, fíjate lo que dice el libro de Génesis capítulo 2. Desde el principio el Señor Jesús o Dios establecía que iba a ser algo correcto. Ningún punto se le iba a escapar en el matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. El Señor sabía que como seres humanos necesitamos esa compañía y no es bueno estar solo. Y luego dice, le haré ayuda idónea para él. Pero no le dice, le voy a hacer sirvienta, hermano. No le dice, mira, le voy a hacer su esclava. Le voy a hacer ayuda ideal. ¿Sabes que la mujer es la que está atenta en los detalles en la casa? ¿Sabes que la mujer sabe muchas veces dónde dejé aquello? ¿Dónde dejé aquello? Ah, ahí lo pusiste. Oye, ¿no viste aquel papel? Sí, lo guardé aquí. Oye, esto, y está pendiente. Le voy a hacer ayuda idónea. Muchas veces la mujer hace eso. Ayuda ideal. Pero para que esta relación sea correcta, tenemos que ir al principio bíblico. Dice el libro de Amós, vamos a ir Antiguo Testamento. Profeta Amós. Capítulo 3, por favor. Esto es muy importante que tú lo tomes en cuenta, hermano. Verso 3. Pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En otras palabras, ¿cómo vas a caminar si no tienes una comunicación? ¿Cómo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Querido hermano, muchas veces nosotros nos falta esa comunicación. Hermanos, desde ahí, cuando no empiezas a tener una comunicación con tu pareja, empiezan los problemas. Cuando de repente hay algo que te inquieta y tú lo guardas, tú lo tienes. Oye, esto no me gusta aquello. ¿Sabes, hermano? Cuando yo no conocía de la palabra, yo hacía mi matrimonio como quería. Y sin Dios, hermano, tremendo. Pero cuando conoces de la palabra, cuando empiezas a tener y ves esto y dices, ¿cómo voy a andar con mi esposo o mi esposa si no estoy de acuerdo, si no me pongo en común acuerdo? Andarán dos juntos, dice la Escritura. Si no estuvieren de acuerdo, dice, no van a andar juntos. Uno va a jalar para un lado y otro para otro. Uno va a decir que sí y otro que no. Por eso Jesús siempre tiene que estar ahí. Porque cuando una persona dirige el matrimonio conforme a la verdad bíblica, hermanos, siempre va a funcionar. Siempre. Buscar soluciones, no agrandar problemas. Hay ocasiones, hermanos. El Señor Jesús daba una parábola y decía que poca levadura leuda toda la masa. Y hay veces, hermanos, un pequeño problema lo hacen grande, hermanos. No lo detienen. Un pequeño problema se hace otro y otro y otro cuando puedes detenerlo, cuando puedes hablar, a ver, mira, quiero hablar contigo. ¿Cuántas veces has sido prudente con tu pareja? Cuando empieza el problema, oye, ven, no me gusta que me hables así. Oye, me avergonzaste, no lo hagas, por favor. Pero sabes,
pasó el problema, ya estás reclamando, ya estás teniendo el pleito con la pareja. ¿Cuántas veces te has acercado? Dime. A veces en unas reuniones familiares o delante de las personas, que hay veces tu pareja, tu esposo o tu esposa hace algo incorrecto y en lugar de hacerle mala cara, en lugar de reclamarle frente a la gente, no le hablas y le dices: oye, ¿puedo hablar contigo un momentito? Y te pones de acuerdo. Y tú le digas: oye, mira, me molestó eso que hiciste, no lo vuelvas a hacer. Es que pasó esto y esto, está bien. Y te pones de acuerdo y haces las cosas correctas. Pero sabes, viene el pleito, viene el enojo, viene la maldición. Y después vemos uno y otro problema. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Y sabes, de ahí vienen muchas consecuencias. Y de ahí vienen disoluciones matrimoniales. Porque llegó un punto cuando no se pusieron de acuerdo y el problema se hizo grande y no lo detuvieron. Dime, ¿no pasó así? ¿No ha pasado así o no está pasando así? ¿Cuánto estás manejando tu matrimonio de una manera sabia y correcta? De una manera en que te estés poniendo de acuerdo. Ahora, hermano, quizás hoy ya no lo tengas. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste una responsabilidad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo lo guiaste? ¿Por qué lo perdiste? ¿Por qué fue? Asumir nuestras actitudes y nuestras responsabilidades es algo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sabes, hermano? ¿Tú recuerdas cuando vamos al libro de Génesis, hermanos? En la caída, tal vez el capítulo más triste de la historia, cuando el hombre peca deliberadamente ante Dios y comienza la rebelión ante Dios. ¿Sabes? El hombre no asumió su responsabilidad. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 3. ¿Por qué es importante, hermano? Hermano, amigo que estás aquí. Asumir nuestra responsabilidad. Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 9 al verso 12, por favor. Aquí en este pasaje habla de la caída del hombre delante de Dios. Dice Génesis 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En el contexto del pasaje, el Señor les había prohibido comer del árbol o del fruto del árbol del bien y del mal. Les había dicho no. Cuando lo hicieron, dice que se escondieron. Y entonces Dios les dice: ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estás, sino para que Él se ubicara, para que Él viera que había hecho lo incorrecto. Cuando haces algo incorrecto, el Señor te dice: ¿qué hiciste? El Espíritu Santo va a hablar: oye, hiciste aquello, ¿dónde estás tú? Reacciona, medita. Eso es el Espíritu Santo. Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 12. Dice que Adán no asumió su responsabilidad. No quiso ser sensato y no dijo: me equivoqué. ¿Cuántas veces has sido responsable, fuiste responsable de esa caída del matrimonio y no aceptaste la responsabilidad? Dice ahí: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa. Y no asumes tu responsabilidad. No dices: sí, le falté al respeto, sí, la traté mal, sí, hice lo incorrecto. No, es que ella no me entiende, es que ella no hace esto. Y ahí está el que quiere delegar responsabilidades. Pero tú y yo sabemos cuando nosotros hemos hecho lo incorrecto. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio.
La persona que me diste por compañera, él o ella tuvo la culpa. Seguramente eso lo has pensado. Él o ella tuvo la culpa. Pero ¿dónde empezó el problema? ¿O acaso el problema fue solamente porque en ese momento pasó? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó a generarse el problema? Pudimos evitar muchos problemas si cumplimos el orden divino. Cuando caminamos con el Señor, cuando hay una pareja que busca, de verdad que a veces nosotros tratamos de compartir, busca al Señor, porque de verdad vemos matrimonios disueltos, problemas familiares, matrimonios que no son matrimonios y no les importa. Y nosotros buscamos de una manera como Dios estableció la familia, así tiene que ser. Fuera de eso, hermano, hay dolor y hay tristeza. Fuera de eso hay un orden divino. Hermanos, muchas veces enseñamos a quien busca casarse que busque una persona cristiana, que busque a alguien que conozca de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto, hermanos, que cuando alguien va en contra de lo divino, en contra de lo establecido por Dios, hay dolor. Número uno, si tú y yo no conocíamos de la palabra de Dios, tú te das cuenta cómo llevamos nuestro matrimonio. Pero también te das cuenta si alguien conoció de la palabra de Dios, si alguno conoció, el dolor que hay que el otro no conozca. Porque hay veces uno busca y la otra no quiere, o una mujer busca y el esposo no quiere, y hay dolor y hay tristeza. Por eso el Señor dice: no te unas a un yugo desigual, a algo que no estableció el Señor. No lo hagas, es un mandato. Y buscamos de verdad al exhortar a las personas que buscan casarse. Es lícito casarse. Y oramos a Dios: Señor, búscales un esposo o esposa cristiana. Ponles, según tu voluntad, el esposo o la esposa cristiana. Fíjate lo que dice la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, o nos da la indicación, hermanos, como creyentes, como personas a las personas que buscan una unión, un matrimonio. Dice que no va a ser doloroso, va a ser tristeza, va a ser cardos e espinos cuando tú te unes a alguien, o un yugo desigual, o a alguien que no conoce a Dios. Si tú conoces a Dios y te aferras, va a haber tristeza y va a haber dolor. Dice ahí en la segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14: no unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. El apóstol Pablo, aunque aquí hablaba de llevar una relación con aquellos incrédulos o tener una relación, de la misma manera, hermanos, cuando alguien busca una unión matrimonial, lo correcto y lo establecido por Dios es que busques a una persona que ame a Dios, que ores a Dios para que Él ponga una persona que ame a Dios. Porque Cristo debe estar en medio del matrimonio. Y cuando dice aquí que si te unes a alguien que no conoce, o un yugo desigual, compara qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o cómo se une la luz con las tinieblas. Unas son tinieblas y las otras son luz. Y el Señor dice: no lo hagas. Pero ¿qué hay, hermano? Si alguno de aquí, o alguno que se acerca a Cristo, uno de ellos conoce, ¿qué tienes que hacer, hermano?
Porque conozco casos, hermanos, en donde solamente uno del matrimonio busca a Dios. Uno se aferra a Dios. Uno quiere con Dios. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Fíjate lo que dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 12. Yo les comento, hermanos, muchas veces cuando hay un hermano o hermana que está buscando de Dios y su esposo o esposo no quiere, no te rindas, hermano. No pienses que no hay respuesta, no hay solución. Fíjate lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Primero, hermano, es que se unió en yugo desigual. Ya te casaste, no la abandones. Es un matrimonio, es un pacto que hiciste. ¿Qué más dice ahí en el verso 13? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque puede ser que uno de ellos hoy conozca y tenga su pareja que no es creyente. Y dice, no lo dejes, no lo abandones. Porque ahora ya sé que ya no es, ya soy un yugo desigual, ahora me separo. Dice, no lo abandone. Verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. A través de la mujer o a través del hombre que ama a Dios, hay bendición en la familia. A través de eso. Verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hermano, de las cosas que más van a influir entre un matrimonio donde hay un creyente y no, es el testimonio. Si tu esposa medio quiere o no quiere, tu testimonio va a ser que él o ella se convierta. Tu testimonio va a ser que diga, mi esposo o mi esposa ama a Cristo. Yo quiero lo que él tiene. Porque si no, hermano, imagínate, somos cristianos, amamos a Dios, pero no damos testimonio. ¿Cómo te va a creer tu esposa? ¿Cómo te va a seguir tu esposo? ¿Cómo vas a agarrar y dar testimonio y decir, a través de mi fe, a través de mi conocimiento del Señor, mira, esto te comparto, esto quiero que hagas? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vas a dar testimonio? Y dice la Escritura en el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿No utilizará Dios a esta mujer o a este hombre para que el otro se convierta? Dios no estableció, hermanos, el divorcio y no quiere que nos separemos. Al contrario, quiere que juntos andemos. Si tu esposo o tu esposa no está, has orado por ellos, has dado testimonio en tu casa, en tu vida, has dado testimonio que tú amas a Dios. Eres un hombre, una mujer que cumple con los principios que hemos visto en un matrimonio. Porque si no, hermano, nunca va a venir tu esposo o tu esposa. Al contrario, va a decir, cristiano, para eso seguir a Cristo, mejor no. Pues mira, si este que dice que es cristiano, esta que dice que es cristiana, vive así y así y así, mejor no. No lo va a hacer, hermano. Es importante, hermanos. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, hermanos, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3.
Verso 1. Así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Aquellos que, igual manera el esposo, aquellas mujeres, por su conducta, sus esposos van a ser ganados. Y por la conducta del varón, sus esposas van a ser ganadas. Los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sabías que el testimonio, eso impacta más que todo lo que tú digas? ¿Sabías que el testimonio que tú tengas ahí en tu familia, eso impacta más? ¿Dónde está tu esposa? ¿La mujer que te dio el Señor o tu esposo? Si tú puedes decir, pues es que no me entendí. Mira, hay cosas, hermano, que pensamos que nosotros podemos hacer a nuestra manera, no a la de Cristo. Y es tanta la soberbia muchas veces del hombre o la mujer, que hasta justificamos cuando muchas veces no asumimos responsabilidades. Es que esto falló por esto, es que esto faltó por esto, es que la mujer o el hombre que tú me diste. Pero si tú como hombre eras responsable, pero si tú como mujer tenías que dar testimonio, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Es importante, hermanos, andar y estar de acuerdo, muy importante. ¿Andarán dos juntos si no se comunicaran? Hay tantos ejemplos o consejos, hermanos, que tal vez pueda dar, pero ejemplos bíblicos en donde cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, hermanos, nunca va a fallar, nunca va a fallar. Algo que me sucedió en mi matrimonio fue el caso de que lleva muchos años, hermanos, con un hábito, hermanos, que yo tenía. Y un día, después de mucho tiempo, hermanos, mi esposa se acerca a mí y me dice, no me gusta que hagas eso. Y me lo dijo de una manera correcta, de una manera en la cual yo pensé que era correcto. Y yo dije, ¿no te gusta? No. Era un hábito, un mal hábito. ¿Y saben qué hice? Lo cambié. Pero ella me dijo, es que no me gusta que hagas eso. ¿Tú le has hablado así a tu esposo, a tu esposa? Oye, es que no. Hermano, si algo me dicen de mi esposa que tengo que hacer, pues busco la manera de cambiar, no de reprochar. No es de que si te gusta, si quieres, y si no, no. Eso no es amor a tu esposa. ¿Sabías que cuando no conoces a Dios, sí eres soberbio? ¿Sabes por qué te lo planteo, hermano? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque viví años sin Cristo, hermano, despedazando mi matrimonio. Hoy te puedo dar testimonio, como muchos hermanos, como muchas personas, que Cristo restablece matrimonios, que Cristo quiere hacerlo, y aún a matrimonios de verdad tan deshechos que Cristo puede cambiarlos. Más cuando ya hay hijos, más cuando hay fruto del vientre. Fíjate lo que dice el Salmo 127. Porque otro punto es, ¿por qué es el matrimonio? ¿Cuál es la otra característica del matrimonio? Es reproductivo. Tener hijos, criar hijos, procrearlos y criarlos. Salmo 127, hermanos. Salmo 127, vamos a leer el verso 3 al verso 5, hermanos. Procrear hijos y criar hijos. Dice en el verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esos hijos que Dios dio son herencia de Dios.
Y dice cosa de estima, verso 4. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un hijo dice que es como una lanza, como una lanza que va, es algo que te da fortaleza. Dime una cosa, no es a veces cuando una pareja no tiene hijos y de repente los tiene, no es el impulso a trabajar, no es lo que te da la fuerza. ¿Tú por qué estás trabajando? ¿Por quién estás dando muchas veces la vida? Por los hijos. ¿Por qué luchas por tus hijos? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué a pesar de las caídas tus hijos siguen siendo lo más importante? ¿Por qué te levantas por tus hijos? El problema es que hay quienes que solamente los procrean, pero no los crían. Pero mientras tú lo hagas correctamente, tus hijos son lo más importante. Herencia de Dios son tus hijos. Herencia de Dios son los hijos. ¿Qué más podemos hablar del matrimonio, hermanos? A Dios, yo te digo, no se le pasa ningún detalle. Así como hay mujeres detallistas. Y para Dios también es importante una relación íntima, hermanos. Un matrimonio no fue diseñado para estar uno del lado de la cama y el otro del lado de la cama siempre. Siempre, dice, el hombre se unirá a su mujer. Y aunque sea tal vez un detalle, tal vez poco predicado, hermanos, es importante que tú vayas a tu esposa y la trates bien y tengas una relación correcta con tu esposa, correcta bíblicamente, hermano. Y al revés también. Para eso nos creó Dios, estar con tu pareja, estar con tu esposo, con tu esposa. Pero nunca una relación íntima es para solucionar problemas. Nunca, hermanos. Nunca una relación íntima es para que, sabes que tengo problemas, ahora tengo una relación íntima y ahora voy a resolver mis matrimonios con una relación íntima. Nunca, hermanos. A Dios no se le escapó eso. Es tan importante para un matrimonio una relación íntima. Es tan importante. No se le escapa ningún detalle. Una relación correcta, bíblica, una relación íntima. Sabes, hay tantas separaciones por falta de relaciones íntimas correctas, tantos problemas. Por eso, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Porque a veces, hermanos, nosotros pensamos que le queremos enseñar a Dios. A veces pensamos, hermanos, que nosotros le vamos a enseñar a Dios a hacer las cosas. Y Dios no estableció un matrimonio para que tú vivas siempre de aquel lado y tu esposa de aquel lado. No. Obviamente, hermano, tienes que ver cómo tratas a tu esposa, cómo la quieres, prepararte para una relación. Tienes que hacerla de una manera correcta, hermano. Dice la Escritura, capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cumpla la mujer con el deber conyugal y el marido también. Porque no es un instrumento tu esposa, es alguien que debes de amar y cuidar, alguien que debes de respetar, incluso en una relación íntima tienes que respetar. Pero si alguien se niega, ¿cómo te niegas a tu esposa, a tu esposo? Pero por eso te dije, una relación íntima no es para solucionar problemas. No vais a decir, mírate, el hermano dijo que tengamos relaciones y eso soluciona los problemas. No, soluciónalos conforme al Señor primero.
Camina con el Señor primero, pero no te niegues. Dice ahí en el verso 5, perdón, del 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice, la única manera que puedas tener una abstinencia íntima es que estén en acuerdo mutuo, que se pongan de acuerdo. No, espérame, mira, voy a estar en oración, voy a estar en la palabra, voy a estar en ayuno, espérame. Pero en acuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque Satanás tienta así. Satanás entra ahí cuando hay abstinencia. ¿Sabes qué? Ese deseo entra ahí. Y Satanás puede despedazar y despedaza matrimonios. Pero tiene que estar en solamente la abstinencia, en común acuerdo. Ponte de acuerdo. Es tan importante, hermano. Y este punto, de verdad, a veces nosotros no lo vemos. A veces la relación íntima parece como que debe de ser solamente como un acto de rutina, hermanos. Dime, ¿acaso esa relación íntima que tuviste, delicada, hace sentir bien a tu esposa o tu esposo, es lo mismo? Ay, de verdad que llegan hasta perversidades, hermano. Y quieren llegar hasta perversidades. La manera correcta, conforme Dios la estipuló. A él no se le pasa, y no pienses que este no es un detalle que dijo, Dios, y lo sexual, Señor, como quieran. Lo sexual, no, ese no le des importancia. Es importante, hermano. Para Dios es importante. Eso tiene que ser importante. Dios no se le escapó ningún detalle. Así como la mujer es detallista en esto, que limpia, que aquello, Dios también estableció eso importantísimo en un matrimonio, hermanos. El matrimonio fue instituido por Dios. Es importante cuidarlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro matrimonio, hermanos? ¿Cómo lo estamos cuidando? O tal vez ya lo perdimos, o tal vez lo podemos recuperar. ¿Qué vamos a hacer? Muchas ocasiones hay casos, hermano, en donde la mujer o el hombre deciden separarse y dicen, no, eso es lo correcto. Pero no tiene que haber dolor o tristeza. Señor, ahora me entrego a ti. Hay casos, hermanos, de personas que llegaron a separarse y ya tienen otra vida, otra familia, todo, y dices, ¿qué hago, Señor? Sigue mejor al Señor, busca a Cristo. Porque en esta vida es pasajera, hermano. Pero si hay manera de restaurar, hermano, si hay manera de restaurar ese corazón y ese matrimonio, búscalo, hermano. Hazlo, hermano. Fíjate lo que dice el Salmo 128. Libro de los Salmos, capítulo 128. Verso 1. El Salmo habla acerca del matrimonio, habla acerca de la familia. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hermanos, ya vimos, hermanos, los puntos específicos. Lo que el Señor estipula en el matrimonio. De ahí empieza. Porque si habla del matrimonio es que tenemos que obedecer lo que Dios habla en el matrimonio. Bienaventurado, que dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y cuando vimos exactamente lo que el Señor quiere que hagas en tu matrimonio, no es que sea opción, es que es un mandato divino. No es que tú dirijas a tu manera, es que es un mandato de Dios. Por eso dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verso 2.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serán y te irá bien. No solamente bienaventurado en lo espiritual, en lo material también el Señor lo hace. Dice ahí, verso 3, y entonces empieza a hablar el salmo de la familia. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. ¿No está hablando este salmo o esta parte de la escritura de la familia? ¿No está hablando de que cuando temes a Dios dice que habrá bendiciones, no solamente espirituales, no solamente paz, sino, ¿sabes qué? En el trabajo y en la familia. Verso 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cuando habla que veas a los hijos de tus hijos, es una bendición ver a tus nietos que caminan en el Señor. Y no va a meter ahorita en la crianza de los hijos, hermano, porque es otro tema que vamos a tener. Ahorita estamos hablando del matrimonio. Luego vamos a ver otro tema. Estamos hablando de la familia y vamos a ver de la crianza de los hijos. Pero aquí dice, y veas a los hijos de tus hijos. Qué hermoso es cuando tú veas a un nieto cristiano, y a un bisnieto, y toda tu descendencia que teme y ama a Dios. Yo quiero finalizar con un texto, hermano. Un par de textos más bien, solamente dos. Debemos darle alto valor a nuestro matrimonio. Alto valor, hermano. Debes de valorar tu matrimonio. Es lo más valioso, porque lo ha estipulado Dios. ¿Sabías que en el matrimonio puede darte muchos bienes el Señor o puede quitártelos? ¿Sabías que puedes vivir amando a Dios en escasez y en abundancia? ¿Sabías que Dios te puede bendecir grandemente o puede decir con eso es suficiente? Pero siempre en matrimonio, siempre en unión. Una de las cosas que yo te puedo aconsejar, hermano, en tu matrimonio, hermano, no permitas que los problemas afecten tu matrimonio. Hay veces que el trabajo, hermano, del varón le va mal y llega y tiene problemas con la familia, con el matrimonio. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé tener hambre y sé estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que los problemas externos, a veces he visto matrimonios que se pelean porque los hijos hicieron las cosas mal. A veces he visto matrimonios que tienen pleitos porque hasta el familiar no sé qué dijo. Si tu matrimonio está firme y estable, mira, el mundo se puede acabar a un lado, pero tu matrimonio va a estar estable y firme. Ese es el principio divino. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo va a querer destruirlo. No me voy a meter mucho en los enemigos del matrimonio, porque vamos a verlos después también. Solamente te voy a dar un texto, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, verso 4. Porque el enemigo ha puesto su mirada en tu matrimonio y tal vez en muchos matrimonios ya hizo estragos. Dice la Escritura en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, tienes que darle prioridad a tu matrimonio, tiene que ser de alto valor.
Tienes que cuidar tu matrimonio, tu lecho sin tacha, siempre honrando a tu esposa y a tu esposo. Porque si no, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A veces ya llegó ese juicio al matrimonio. Está bajo ataque, hermano. Muchas veces los matrimonios están a punto de sucumbir. Muchas veces están a punto de quebrantarse. Pero yo voy a terminar con un texto en un matrimonio, hermanos. Un matrimonio duradero, un matrimonio estable, un matrimonio que caminó con Dios. Yo voy a terminar con este texto, porque la Biblia habla de un matrimonio que a pesar de tanto tiempo, hermanos, el Señor les bendijo en gran manera. Porque tu matrimonio no es para que te separes y que digas, ya tuve una pareja y luego otra y luego otra. Porque el enemigo busca destruir. Y si ya pasó así, él va a restaurar, quiere restaurar tu vida. Es importante que veas tu matrimonio. Es importante que veas hacia dónde vas. Es importante que cuides tu matrimonio. Génesis capítulo 18. Con este texto vamos a terminar, hermanos. Génesis capítulo 18. Y vamos a leer el verso 11, por favor. Génesis capítulo 18, verso 11. Y Abraham y Sara, ¿qué dice? Eran viejos, de edad avanzada. Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Puedes ver un matrimonio de muchos años, muchos años. No pensó, no decidió bajo los principios bíblicos, bajo el caminar de Dios. El matrimonio duró y duró mucho tiempo. Eran uno de 100 o casi 100 años. Tú estás hablando ya ancianos. No todavía veía en Estados Unidos un testimonio de un varón que dice que que iba manejando y entonces se brincó la velocidad y lo agarró un policía y lo presentó. Allá son un poquito rigurosos ante un juez. Y entonces el juez le preguntó a este hombre, ¿tú te pasaste el alto? Y dijo, sí. Y le preguntó, ¿y por qué te lo pasaste? Dice, es que tenía una urgencia, tenía que ir por un medicamento. Este hombre era un hombre de edad avanzada y le dijo, ¿cuántos años tienes? Y el varón dijo, 90, tengo 90 años. ¿Y no vive alguien contigo? ¿No hay alguien más que pueda ir? O no le dijo no a alguien más, le dijo, ¿no vive alguien más contigo? Sí, dice, mi esposa. ¿Y qué edad tiene tu esposa? 85. ¿Cuántos años tienes de casados? Y el varón dijo, 70 años de casados. Era un matrimonio que se unió joven y, sabes, llevaba 70 años de casado. Pocos duran.
Este matrimonio, Abraham y Sara, eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice la Escritura que esta Sara ya no reglaba, pero Dios le había prometido un hijo y le dijo: vas a tener un hijo. Y claro, cuando tú ves a una persona de 100 años y Dios le dice: voy a hacer esto en tu vida, en tu matrimonio, pues dice que Sara hasta se estaba riendo. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Si ya tengo muchos años, ya no menstruo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Y fíjate lo que dice ahí en el verso 14. Y yo quiero terminar con este texto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Podrá Dios restaurar tu matrimonio que has hecho pedazos? ¿Podrá Dios cambiar tu vida, tu matrimonio, tu carácter? ¿Podrá Dios una vez más establecer tu matrimonio, el cual destruiste, el cual fuiste responsable? ¿Sabes? Después de tanto tiempo yo fui responsable de haber destruido mi matrimonio, pero por la gracia de Dios ahora estoy con mi esposa. Yo le di una vida no como cristiano. Yo te comentaba, 19 años, la peor vida que le pude haber dado. Pero cuando conoces de la palabra, cuando sabes, hermano, yo qué más quisiera que todos los matrimonios estuvieran su esposo, su esposa. ¿Sabes qué es el anhelo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Qué has hecho? ¿Hay una cosa difícil que Dios no pueda hacer en tu matrimonio? Oye, si esta mujer que tenía ya edad avanzada, era vieja, le nació un hijo de parte de Dios, ¿no podrá restablecer, restaurar lo roto? A veces vivimos en una familia, y yo lo he predicado, tenemos una casa, pero no tenemos hogar. Tenemos el mejor colchón y no podemos dormir. ¿Hay cosa difícil para Dios? ¿Podrá Dios restablecer, restituir tu matrimonio? ¿Será algo imposible para Dios? No importa cuán lejos nos hayamos ido, el Señor Cristo está siempre en oposición de que lo que Él unió, lo separes tú o lo separe yo. Por eso el día de hoy yo te invito a que medites cómo está tu matrimonio. Y de verdad te invito a las siguientes enseñanzas, hermano. Porque vamos a ver punto por punto la responsabilidad del hombre como esposo y como padre. La responsabilidad de la mujer como esposa y como madre. La crianza de los hijos. Los jóvenes, eso implica nuestra familia. Te invito, hermano, de verdad, a que seamos sensatos y nos preocupemos por nuestro matrimonio. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Cómo lo estás dirigiendo? ¿A dónde lo estás llevando? ¿Hay cosa difícil para Dios que puede solucionarlo? Puede solucionarlo. ¿Por qué no cerramos el día de hoy los ojos y terminamos? Estos puntos que vimos son puntos específicos sobre el matrimonio, hermanos. Medítalos, velos, aplícalos a tu vida. Es posible, hermanos, que un pequeño problema se hizo un incendio, hermanos, y acabó destruyendo
un matrimonio. Mas Dios no busca eso, hermano. Dios está buscando una unión, hombre y mujer, un matrimonio, hijos que le alaben, que le exalten. Es el diseño perfecto de Dios, la familia. Y está tan interesado que a Dios no se le pasa ningún detalle en el matrimonio, ninguno, hermano. Él sabe cómo estás en tu familia. Él sabe los problemas que hay en tu familia. Él sabe las necesidades que hay en tu matrimonio. Aún en lo íntimo, el Señor específicamente habla que una relación íntima es correcta y tiene que ser sana y saludable, conforme a Dios la estipuló. Aún en lo íntimo no hay que descuidarlo. Vamos a pedir a Dios que nos ayude el día de hoy. Vamos a pedir a Dios que nosotros tal vez tenemos un matrimonio que estamos haciendo con Él. Tal vez ya no lo tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo está nuestra vida? Hay quien perdió un matrimonio y sigue de verdad con tristeza y con dolor. Mas el Señor Jesús dijo que su iglesia era su esposa. Es el consuelo del Señor Jesús. Pero tú que tienes un matrimonio, que vives en un matrimonio, incluso si ya no lo tienes, ¿cómo estuviste? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? Yo te invito el día de hoy, esfuérzate, esforcémonos. Es importante, hermano, cómo estás guiando a tu esposa, cómo estás educando a tus hijos, cómo estás respetando a tu esposo. Sería bueno, hermano, que el día de hoy valoráramos el matrimonio. Me entristecía mucho ayer que salían los papás con sus hijos, aún disfrazados, dándoles como si fuera un pequeño gozo, dándoles una fantasía de lo que es la felicidad en la vida, en el matrimonio, con sus padres y con sus hijos. Muchas veces el esposo o la esposa no le da el tiempo de calidad y piensa que con salir una vez al año, ese es el compromiso con los hijos. El matrimonio implica más allá de solamente verte a ti. El matrimonio es ver a tu esposa, ver a tu esposo, ver a tus hijos. ¿Cuántos de los que salieron? Era un mar de gente ayer. Hoy ya golpearon a sus hijos. Hoy ya le fueron infieles a la esposa, al esposo. ¿Cuántos? Yo te invito el día de hoy a que nos esforcemos, que el día de hoy busquemos que hoy Cristo esté en medio de los matrimonios. Cuando Jesús está en medio, cuando su palabra está en medio del matrimonio, nunca va a fallar el matrimonio. Si te sales de la norma, si te sales del principio bíblico, querido hermano, va a haber dolor siempre, va a haber tristeza. Luchemos por el matrimonio. Mientras escuchamos el canto, podemos exaltar a Dios, podemos meditar en nuestro matrimonio, podemos meditar en nuestra vida, podemos ver
que Dios todo lo que creó fue bueno en gran manera. Medita, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo con nuestro matrimonio? He aquí al comenzar que juntos prometemos ante Dios el formar un hogar cuya fe pueda ser su baluarte y su sostén, la familia de fe que podrá permanecer aunque sople el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe, y la familia de fe que podrá permanecer aunque sople el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Un hogar en donde Jesús sea el centro. Jesús puede restaurar lo más roto, hermano. Cuando vamos a sus principios, cuando vamos a su palabra, tan solo si meditamos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu esposa? Si fuiste responsable, asume tu responsabilidad para con Dios. Señor, perdóname. Es tu matrimonio, son tus hijos. Aún si no te has casado, nosotros provenimos de un matrimonio, de unos padres. Ahí vivimos, formamos parte de un matrimonio. Ahora lo tenemos, si es que lo tenemos, debemos de anhelar el cuidarlo, debemos de anhelar el estar siempre atentos al diseño que creó Dios. Yo te comentaba que el matrimonio es de lo más descuidado que hay en casa, es de lo más menospreciado. Es de poca importancia para muchos el matrimonio, pero no para con Dios. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por enseñarnos, por darnos, Señor, el valor del matrimonio, Señor. Aún, Señor, si hemos sido causantes, Señor, o estamos siendo causantes de la destrucción, Señor, no hay cosa que tú no puedas cambiar y enderezar. Háblanos, Señor, haznos ver, Señor, el camino incorrecto, y de verdad cámbianos, Señor. Cambia el corazón de aquellos, Señor, tal vez que tengan la dureza de corazón que hablaba el Señor Jesús.
Ayúdanos a caminar conforme, Señor, a tus mandatos, Señor. Ayúdanos a restituir, restablecer matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor. Y Padre, te rogamos que grabes y que selles el mensaje para cada uno, Señor. Y que estemos atentos al matrimonio, a la familia, Señor. Te pedimos por los matrimonios el día de hoy, Señor. Te pedimos por las personas que están luchando en su matrimonio. Las personas que aún, Señor, mira, han sido víctimas, Señor, de un matrimonio disuelto, Señor. Padre, ayúdala, Señor, a que te sigan a ti, Señor. Ayúdala, Señor, a que aún, Señor, tú puedes restablecer, tú puedes restituir, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Graba tu palabra, te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.